Bienvenido a Visión Comidas, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gustazo estar de vuelta con ustedes. La verdad que, como siempre, antes que nada, me gusta felicitarlos porque mantener esta llama viva siempre es fundamental para todos nosotros. Así que gracias por la invitación. Bueno, Es sí, muy importante para nosotros contar con la presencia de un profesional de la salud, en este caso, que está siendo el tema que sin duda inunda y atraviesa al mundo entero, como decía José, hace tanto tiempo. En conversaciones previas que tuvimos contigo, la situación era otra. ¿Cuál es ahora, según esta introducción que hacía José? y bueno, ahora cambió todo. O sea, el año pasado en Uruguay tuvimos, yo creo que más allá de hablar de políticas de salud y de encares de la pandemia, creo que tuvimos una enorme suerte de no entrar rápidamente en la pandemia como otros países y tener ese espacio que nos permitió llegar a donde estamos ahora cerca de la vacunación. Pero bueno, los casos se han disparado de una manera brutal. Todos han visto lo que son los gráficos, cómo estamos posicionados con respecto al resto del mundo. Entonces esto, primero que nada, que no es un juego. O sea, uno entiende que el ser humano siempre va a buscar una explicación a cualquier causa, ¿no? O sea, uno pierde a un ser querido y quiere saber por qué lo perdió. Uno choca el auto y quiere saber por qué chocó el auto. Siempre el ser humano busca una explicación. Pero acá, antes que encontrar la explicación, tenemos que tratar de ser la solución. Entonces, más allá de todas las explicaciones, estamos en un momento de la pandemia muy, muy complicado. Estamos con un crecimiento en el número de casos brutal, con una ocupación del número de camas muy importante, con un desgaste del personal de la salud muy importante. Y eso no es propaganda, ¿no? O sea, no es en redes sociales, es una realidad que estamos viviendo todos los días, y que bueno, que lo tenemos que reconocer y encarar y tomarlo con la seriedad del caso, ¿no? Así que en eso estamos. Asaur, desde febrero se comenzó a vacunar a distintos sectores de la población uruguaya con dos tipos de vacuna, en principio con la Sinovac y con la Pfizer, y esta semana llegó aquí a Uruguay una nueva vacuna que es la AstraZeneca. A tu entender, ¿cómo viene el sistema vacunatorio aquí en Uruguay? Bueno, pasamos por algunos momentos, ¿no? Con el sistema de vacunación, como todo, como altibajos. O sea, es muy complejo encarar una logística de vacunación. El mundo entero tiene problemas, o sea, no hay nadie que tenga la varita mágica de la vacunación. Entonces eso hay que reconocerlo antes que nada. Acá ahora se logró encaminar. También la población ha entendido que se ha vacunado. Yo en el día de hoy recibí varios WhatsApp o sea, de personas en general, amigos, colegas, etcétera, de esa voluntad a vacunarse, cuando no hace ni un mes había muchas dudas con la vacunación. Entonces, en ese sentido creo que venimos bien. Hay una cosa también muy interesante que me lo había hecho notar un colega hace unos días atrás, que pese a todas las campañas que se hacen, la población sigue confiando en lo que su médico tratante le diga. Y en ese sentido, mira, quiero hacer un homenaje a mi abuela que falleció hace unos días, porque ella justo unos días antes de fallecer, me decía: voy a hablar con mi geriatra para que me diga si me tengo que vacunar o no. Le digo, pero abuela, te tenés que vacunar. No, 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 vos sos mi nieto, voy a hablar con mi geriatra. Entonces, y es así, o sea, las personas quieren que su médico les diga lo que tienen que hacer, y eso está bien, porque hay que confiar en alguien, y bueno, y qué mejor que confiar en la persona que uno conoce y que lo está tratando y que lo trata hace tiempo. Entonces, creo que los médicos entendieron en transmitir el mensaje de la importancia de la vacunación, y la población en entender la importancia de vacunarse. Con respecto a las vacunas, también hemos recibido y recibimos todos los médicos muchísimas consultas: cuál es la mejor, cuáles son las ventajas, los riesgos de cada una. Y bueno, o sea, estamos en un momento y en una situación crítica. Entonces, ante una situación crítica, tampoco podemos realizar un análisis tan minucioso como cuando estamos en otros momentos epidemiológicos. Y en este momento, la frase esa que se dice de que la mejor vacuna es la que se recibe, aplica, ¿verdad? O sea, uno tiene que confiar en la vacunación, confiar en el esquema que está tocando, y bueno, en la que nos vamos a dar, confiar que va a ser la mejor. Sí es real que están apareciendo reportes de que algunas son más efectivas que otras.
de que algunas pueden tener mayores efectos adversos que otras, pero bueno, eso va a suceder como sucede siempre, hasta con la medicación más simple que se produce. Entonces, en este momento no tenemos una alerta que haga prohibir una vacuna en nuestro medio y tenemos que, bueno, seguir el esquema y tener confianza. No tenemos más remedio. Doctor, es prudente aclarar y reaclarar, porque no es nada que se haya dicho, ¿en qué consiste el efecto de la vacuna? ¿Cómo te puede afectar en caso de contagiarte de COVID si estás o no estás vacunado? Hubo un ejemplo que recorrió la prensa, las redes en estos últimos días, que es el ejemplo del contagio del presidente de Argentina, Alberto Fernández, después de haberse dado la vacuna, que bueno, causó mucho revuelo. ¿Podemos aclarar en términos concretos este tema? ¿De qué nos previene la vacuna? Bueno, cualquiera de ellas, ¿no? Todos nosotros lo que queremos es que cuando nos damos una vacuna es no tener la enfermedad por la cual nos vacunamos, ¿no? Es como un concepto práctico. O sea, uno se vacuna contra el sarampión, se vacuna contra la polio, se vacuna contra la hepatitis B. Lo que quiere es que se dé una vacuna y no tenga el contagio, o sea, no tenga nunca la enfermedad. En este caso, estamos viendo que eso realmente no es así, por lo menos con la totalidad de las vacunas, y particularmente con la Sinovac, que es la vacuna china, se vio, no solo con el presidente Fernández, sino conozco personalmente colegas argentinos que han recibido las 2 dosis de la Sinovac y que están contagiados. Ahora, lo que se busca y lo que se espera de estos contagios es que no lleguen a cuadros graves, a cuadros que requieran un CTI, o sea, que cursen la enfermedad, pero que la cursen con una severidad menor, que no requieran de una internación o que no requieran de una terapia intensiva, que es ya muchísimo más complejo, porque eso también es algo que hemos visto, que una cosa es cuando se cursa la enfermedad en la casa, con una clínica, vamos a decir, leve, y otra cosa es cuando, bueno, hay que internar al paciente y cuando ya hay que empezar a tomar medidas de contención clínica diferentes, ¿no? Entonces ahí ya la cosa se empieza a complejizar. Por eso, si se pueden evitar esos cuadros graves, ya la vacuna más que es satisfactoria, ¿no? Mucha gente que se dio la primera dosis últimamente se contagió. ¿El COVID te agarra de igual manera, o sea, afecta de igual manera a las personas que ya se han dado la primera dosis, por ejemplo, de la que no se dio ninguna dosis? ¿Se encuentra como una diferencia? Bueno, es lo esperable que sí. O sea, la primera dosis confiere una cierta inmunidad, pero no es una, no, digo, eso lo puedes ver, están circulando en todas las publicaciones, los porcentajes de acuerdo a cada vacuna, cada dosis, al timing de cada una de las vacunas, pero claramente una dosis no es suficiente. De hecho, el mundo y las farmacéuticas están hablando de una tercera dosis, o sea que la primera dosis no es suficiente y pasa eso. Por eso es que es tan importante que después de la primera dosis es mantener todas las medidas igual que uno no esté vacunado. Y lo que todavía no está del todo claro es incluso después de la segunda dosis y después de los 15 días de la segunda dosis, porque uno mira las redes sociales, escucha los comentarios en la calle y parece que 15 días después de la segunda dosis vamos a salir a Tristán Narvaja y vamos a ir todos al estadio, y eso, por lo menos con la evidencia actual, no es así, ¿no? Está buenísimo y es importante este tipo de aclaraciones, que claro, al haber tanta información y constante y al hablarse todo el tiempo de esto, quizás la información abruma y lo que estamos viendo es que las personas empiezan a perder en la línea de lo que sí y de lo que no. Mencionabas hace un ratito el tema de los CTI, las camas ocupadas. ¿Qué nos podés comentar acerca de esto, si es que lo has vivido por tu profesión de cerca? Bueno, ese es otro tema súper importante. Es un tema delicado y es un tema que creo que hay que abordar con madurez. O sea, en el sentido de que, lamentablemente, todos nosotros, porque creo que no escapamos nadie, todos nosotros somos alarmistas por esencia. O sea, el ser humano es alarmista por esencia. Y perdón lo que voy a decir, porque capaz que a alguno no le gusta la comparación, pero por algo programas como Crónica TV son tan, o sea, venden tanto, porque el ser humano es alarmista por esencia. Entonces, ese alarmismo vende.
Pero nosotros en este momento tenemos que bajar a tierra y tenemos que encararlo con una madurez, porque una cosa es, de nuevo, con las salvedades del caso y al respeto de lo que voy a decir, una cosa es el alarmismo de que se cayó un puente, no sé, en el kilómetro 400, y bueno, la gente vive ese alarmismo y hace el show del alarmismo y al otro día todo el mundo siguió igual. Esto es una pandemia que toca todas las puertas por igual. Acá no se salva a nadie. Acá no hay presidentes, acá no hay nada. Nosotros, médicos, operadores de radio, o sea, estamos todos en la misma bolsa. No escapa nadie. O sea, entonces, ese alarmismo tiene que bajar a la madurez y bajar a entender de que no es el cuento de que yo llego de mañana a mi trabajo y tengo la noticia de lo que pasó y de la gráfica que aumentó porque la vi en Crónica TV. Acá estamos todos adentro de la gráfica. Entonces tenemos que tratar de bajar un poco esos decibeles. Es algo bastante recomendable tratar de desconectarse un poco de la internet, de las redes y de buscar un canal de información. O sea, elegirlo. O sea, a uno le gusta un portal o una radio, o seguir la radio, y bueno, y tratar de, bueno, tener una noticia al día e ir bajando un poco eso que en el día de hoy es tan complejo, así como los grupos de WhatsApp, ¿no? Donde es un tintiniteo de que todo el mundo tiene la última y es más grave que la anterior, y entonces es fantástica esa información tan dramática, ¿no? A ver, eso no quita gravedad de lo que estamos viviendo y lo que tú preguntabas. O sea, obviamente que en todo esto, y ha pasado en todos lados, se politiza. No existe país en el mundo que no se ha teñido de política en la pandemia. Eso ha sucedido en todos lados, pero tenemos que ver las cosas por su realidad. Los sistemas de salud son finitos. No existen sistemas de salud que pueden absorber cualquier cosa. Yo el año pasado hacía una comparación con las autopistas, ¿no? Entonces, las autopistas se construyen, incluso en los países más desarrollados y con más recursos, para el día a día. No se construyen para las horas pico. Por eso las horas pico colapsan. Los CTI es lo mismo. Los CTI están construidos para un régimen de trabajo normal y tienen es como el motor de los autos, una franja roja que aunque esté en rojo va a seguir funcionando. Pero si se pasa de eso, se destruye. Entonces, como viene la mano, es muy posible que eso suceda. Y de hecho ya hay CTIs que están trabajando al tope de su capacidad, y eso lleva a un cansancio y a un estrés mantenido de todos los que tienen que operar en esas circunstancias, amén de que esa gente también está contagiada y amén de que muchos de esos, o algunos de ellos, también están internados y también han fallecido producto de la enfermedad. Entonces, el tema de las unidades de cuidados intensivos, los cuidados moderados y de los pisos que se han aislado para COVID, bueno, es una realidad que se está ocupando y que va de la mano de la pandemia que estamos viviendo. Entonces es fundamental entender dónde estamos parados. A mí, si hay algo que o sea, como que me choca mucho, es cuando uno va por la calle y ve que parece que que no pasa nada. Entonces, uno no quiere ser alarmista, pero tampoco puede ser negligente. O sea, estar caminando y los grupos, y bueno, y esa felicidad de que está todo bien, bueno, creo que hay que entender que en estos momentos no. Y también en el sentido de que tenemos una ventaja comparativa con el resto del mundo muy grande. Pues es un país chico, un país donde poder mantener una distancia física es fácil, o sea, no hay grandes aglomeraciones per se, o sea, somos pocos habitantes por kilómetro cuadrado, entonces no es tan difícil hacer un esfuerzo. Eso nos jugó a favor, pero de alguna forma nos terminó complicando también por confiarnos de... Y sí, ¿no? Yo creo que nos confiamos demasiado y fuimos un poco exitistas de más de antemano, y eso, bueno, obviamente nos jugó en contra, ¿no? Asadur, estando en el mes de abril y desde su punto de vista profesional, así como de participante activo de lo que es CADU, la colectividad armenia del Uruguay, nos vemos una vez más en un abril complejo en el que la prioridad va a estar en los cuidados sanitarios, por supuesto. ¿Cuál sería su recomendación desde el punto de vista
profesional, pero también manteniendo lo que es la identidad de Armenia en este mes donde siempre solemos salir a las calles y expresarnos y pedir por justicia. ¿Cuál sería su recomendación para encarar? Que por supuesto sabemos que ya la línea de trabajo está encaminada, pero para poder comunicar a la audiencia en general. Y bueno, sí, creo que es una pregunta muy difícil porque nos ponemos estamos como vos decís, en el doble, de los dos lados del mostrador, ¿no? Entonces, más allá que la respuesta sea muy fácil, la pregunta es difícil porque nos llega muy hondo y porque para nosotros eso es importante. Como también para muchos otros colectivos ha sido la expresión en sus momentos. Y claramente eso ha mostrado momentos muy complejos, ¿no? Y no solo en Uruguay. El año pasado, manifestaciones que hubieron en Europa terminaron con manifestaciones, quiero decir, aglomeraciones de populares mostrando alguna causa en disparos del número de contagios. Entonces, creo que este año es un momento incluso mucho más complejo que el año pasado y que hay que reformularse y llevar los planteos por otro lado. No podemos, la verdad que no sería conveniente juntarnos, eso es claro, no están las condiciones dadas en lo más mínimo y bueno, no es recomendable, eso es así. Lo que eso no quiere hacer que tengamos que abandonar la forma de transmitir la situación y que hay que redoblar los esfuerzos, máxime en el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que voy a hacer un paréntesis ahí con lo que estábamos hablando, pero justo hoy estaba hablando con un pariente mío en Estados Unidos del tema de lo que pueda pasar en Estados Unidos con Biden y lo que se viene hablando. Y él me comentaba que justo ayer estaba escuchando a un político americano que cuando habla, me decía que cuando él nunca habla por hablar, de bajo, o sea, una persona de bajo perfil, y que justo ayer estaba hablando sobre esto y sobre lo que decía Biden, y eso hacía pensar de que si gente como este estilo de gente, de que no hablan de los temas, salvo que realmente estén sonando como para ser ciertos, abra una puerta de que pueda suceder algo. Y yo creo que eso es, en el caso que sucediese, para nosotros sería muy importante. O sea, en este momento en Uruguay estamos viviendo un momento delicado con respecto a lo que es la causa armenia, por un montón de cosas. No sé si me puedo ir un poco del tema, pero ustedes me dicen. Bueno, somos acá, por un lado hablando como doctor y ya lo sacamos, así que adelante. No, sí, realmente, o sea, si me voy ustedes me dicen, pero quiero decir, estamos viviendo un momento delicado. Acaba de abrir la embajada de Turquía, nadie abre una embajada porque tiene ganas o porque tiene ganas de mandar a un embajador a ver el puerto de Punta del Este, o sea, por algo la abrieron y por un lado, eso habla muy bien de la colectividad armenia, de la comunidad armenia, de todos nosotros, porque bueno, algo se ve que estamos haciendo para que tengan que abrir acá. Pero por otro lado, muestra el poder que tienen, muestra la capacidad de reacción que tienen, y bueno, nos pone a nosotros en un desafío mucho mayor. Entonces, tenemos que trabajar, bueno, juntos, unidos y con horizontes claros, porque la situación es cada vez más compleja. Amén de todos los otros lobbies que puedan y que están actuando y que todos ustedes saben, y que ninguno de ellos está favorable a nosotros por cómo viene la mano, ¿no? Entonces, estamos en un año complejo por todos lados y donde a veces se utilizan estas cosas para invisibilizar otros problemas. Entonces, es muy fácil aprovechar la pandemia para invisibilizar, bueno, lo que haya que invisibilizar, y en este caso, justamente esto. O sea, tenemos un abril donde estamos pasando por algo donde podría ser muy fácil ocultarlo. Entonces, eso sí no podemos aceptarlo. Tenemos que mover todas las fichas como para que haya algo que así sea. Se está trabajando en varias de esas líneas que no requieren presencialidad, y hay que redoblar los esfuerzos para eso. Y bueno, y creo que también de todos los que nos están escuchando, hay algo que es muy importante, que es que, a ver, ¿cómo decirlo de alguna manera fácil? Pero, a ver,
quizás otros grupos son muy fuertes económicamente, pero nosotros creo que somos muy fuertes como seres humanos, como personas y como colectivo dentro de Uruguay. O sea, somos una comunidad que ha trabajado por el país, que trabaja por el país, que trabaja en cuanto ámbito hay, o sea, en todas las áreas, en lo técnico, en lo profesional, en todos lados. O sea, hay maestros, hay policías, hay carpinteros, hay de todo. Entonces somos una comunidad que está inserta y que está trabajando. Entonces, nosotros empujamos el país, trabajamos por el país y tenemos también, creo que como ciudadanos tenemos derecho a que el país en cierta manera trabaje con nosotros. Entonces, esa forma de invisibilizarnos, creo que nosotros tenemos que, de alguna manera, cada uno de nosotros, todo lo que estamos escuchando, en nuestro lugarcito, ir haciendo esa réplica a las cosas. A veces un pequeño movimiento, como el vuelo de la mariposa, ¿no? Un pequeño movimiento va generando una gran ola. Y nosotros tenemos que confiar en eso, no tenemos que menospreciarlo, porque es muy importante y es real. Y tenemos que jugar con lo que tenemos a nuestra disposición. O sea, sentarnos y quejarnos y por lo que no tenemos no nos va a llevar a ningún lado. En cambio, bueno, movernos, aunque sea poquito, capaz que algo podemos lograr. Perdón, de verdad, en serio, si me estoy yendo, pero bueno, está bueno charlar estas cosas también. Está buenísimo. Sí, nos estamos quedando ya sin tiempo, lamentablemente, pero esto da obviamente para seguir hablando. Aparte de tus aportes, son muy interesantes y muy constructivos, opinamos, Saúl. La verdad que muchísimas gracias por eso. Yo para terminar, lo que les quiero decir es a todos, parece quizás repetitivo, pero cuídense muchísimo, vacúnense, o sea, todos tenemos miedo, es común y es totalmente normal el miedo. El que no tenga miedo es preocupante, porque si ante una situación compleja uno no tiene miedo, bueno, y desconocida no tiene miedo, entonces es preocupante. Pero la clave está en vencer el miedo y tenemos elementos para vencerlo. En este momento... Muchas gracias, doctor a vacunarnos. Gracias por todo, por los aportes, por el mensaje final. Nos despedimos y le agradecemos, y nos despedimos, José, nosotras también, de toda la audiencia. Bueno, muchas gracias y siempre adelante como hacen ustedes. Un beso enorme. Un beso. Hasta mañana, muchas gracias. Chao, chao.